Hola, bienvenidos al webinario del Latin American House, la Casa Latinoamericana, aquí en Londres. Mi nombre es Jacob Lagnall. Yo soy el encargado de las solicitudes de residencia bajo el EU Settlement Scheme, el tema de hoy. Estoy acompañado por nuestro abogado de inmigración, Manuel Padilla, que nos va a acompañar en la parte de las preguntas, y por nuestra voluntaria Jenna Graham, que nos ha ayudado mucho detrás del escenario. Bien, unas breves palabras introductorias sobre quiénes somos nosotros. Latin American House es una organización sin fines de lucro, caritativa, como se dice. Aquí en Londres llevamos 30 años. Tenemos diferentes servicios de asesoría, de educación, de cultura. Y específicamente tenemos un proyecto financiado por el gobierno británico que busca ayudar a las personas llamados vulnerables a solicitar la residencia bajo el EU Settlement Scheme, pues europeos o familiares de europeos. Vulnerables quiere decir que no pueden aplicar fácilmente por la barrera del idioma o alguna otra desventaja. Bien. Estos webinarios los hemos iniciado porque con la pandemia del COVID-19, sobre todo, ha sido un poco más difícil la comunicación y nuestros usuarios tienen muchísimas preguntas y la verdad es que a veces no podemos con tantas preguntas que nos llegan una por una. Entonces es mejor hablar de los puntos principales así en grupo. Actualmente estamos ayudando a la gente a solicitar la residencia por videollamada, por Zoom, y solo en casos excepcionales pues nos vemos en la oficina, en el noroccidente de Londres. Sabemos que hay unos plazos que vamos a hablar pronto, por eso también estamos haciendo los webinarios. Voy a mencionar un poco el procedimiento en este webinario. Entonces, todos ustedes tienen los micrófonos silenciados y cuando llegamos a la parte de las preguntas, vamos a activar los micrófonos. Estamos grabando un video de la presentación, entonces estamos tratando de ocultar sus caras, o si ustedes también quieren ocultarlas, sobre una ayuda para estar seguros. Vamos a hablar en dos partes. La primera parte yo voy a hablar unos 30 minutos, más o menos. Y la segunda parte tendremos unos 30 minutos aproximadamente para sus preguntas. Para hacer una pregunta, debe ser al icono que se llama participantes. Abre ese icono y verás el botón que dice levantar mano, ¿cierto? Entonces, levantes la mano electrónicamente, pulsando ahí, y nosotros te daremos la palabra. Nuestra voluntaria Jenna está en el chat, pero realmente no vamos a estar contestando preguntas por el chat. Pero si desean comunicarse entre sí, no hay ningún problema. Al final les daremos algunos recursos y nuestros contactos para las personas que necesitan una ayuda más directa. Ahora yo vivo muy cerca del aeropuerto Heathrow, así que voy a cerrar la ventana un segundito. Y así. Bien.
Entonces, los temas que vamos a ver hoy. Más que todo, vamos a ver qué es el EU Settlement Scheme, el programa del gobierno británico para registrar a todos los europeos y sus familiares. Vamos a ver cómo se aplica, cómo se solicita la residencia bajo ese programa. Luego vamos a ver más brevemente algunos puntos específicos. Por ejemplo, cómo comprobar tu estatus cuando lo recibes. ¿Qué hacer si el Home Office no responde tu solicitud? Algo sobre vencimiento de visas, algunas nuevas reglas a raíz del COVID. Las reglas con respecto a cuánto tiempo puedes ausentarte del país. Algo sobre cómo traer a un familiar. Y al final, como dije, los recursos. Y les invitamos a hacer una breve encuesta. En todas las páginas ves abajo nuestro sitio web en español, también está en portugués e inglés, y ahí pueden encontrar más información sobre todas las actividades de la Casa Latinoamericana. Bien, mi computador a veces se pone en huelga. Entonces, ¿qué es el EU Settlement Scheme? Básicamente, es un programa de registro de todos los ciudadanos europeos y sus familiares que viven en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020. Todos ellos tendrán que registrarse para sacar lo que es efectivamente un permiso de residencia, temporal o permanente. Vamos a detenernos un poco en esa primera fase. Todos quiere decir que cada aplicación es única. No existe la aplicación familiar. Tu hijo, tu bebé, tu abuelo, tiene que solicitar la residencia individualmente. ¿Ok? Bien sea europeo o bien sea familiar. Europeos son personas que son ciudadanos de algún país de la Unión Europea o de lo que llaman el área económica europea, que es Noruega, Suiza, Irlanda y Liechtenstein. Ok. Y también hay un caso muy particular de aplicante que es la madre o padre de un ciudadano británico. Hay grupos de personas que creen que no tienen que aplicar, pero sí tienen que aplicar. Tenemos un artículo en nuestro web que se llama ¿Seguro que no tienes que solicitar el nuevo permiso de residencia? Ahí puedes ver algunos ejemplos. Pero volviendo al primer punto, cuando decimos residentes en el Reino Unido, o sea, tienes que estar viviendo aquí antes del fin de año. Es importante demostrar que estás aquí antes del fin de año. Entonces, no es muy recomendable llegar a última hora. Si tú o alguien que conoces está pensando venir, si llegan el 30 de diciembre, va a ser un poco difícil, porque tal vez antes eran un poco más flexibles con las pruebas de residencia, pero ahora, por ejemplo, con un pasabordo del avión, un tiquete del avión, no va a ser suficiente necesariamente. De eso vamos a hablar un poco más después. Okay. Hablando de las personas que a veces no saben que tienen que registrarse, hay personas que llevan 30, 40 años aquí, no son ciudadanos
británicos, son ciudadanos europeos. Hay personas que sacaron la residencia permanente o tienen una tarjeta de residencia bajo las viejas reglas antes del 2019. Esas personas a veces nos dicen, pero yo tengo la residencia permanente, yo tengo una tarjeta de residencia hasta el 2023. No, si no has hecho el nuevo trámite, tienes que hacerlo. Tienes hasta el 30 de junio del 2021 para aplicar, pero nosotros recomendamos mucho aplicar este año. ¿Por qué? Porque el próximo año van a estar exigiendo cada vez más la prueba de su estatus, lo que llaman el settled o pre-settled status, el nuevo permiso de residencia. Tal vez van a haber muchas confusiones. ¿Quiénes llegaron antes de la fecha límite? ¿Quiénes llegaron después? Entonces, para no estar envuelto en esas confusiones, sí recomendamos mucho a aplicar este año. También quería mencionar que hay personas que han tenido una relación con un europeo, pero ya no existe esa relación. Entonces, estamos hablando de personas que se divorciaron de su pareja europea o su pareja, su cónyuge europeo falleció. Su padre o madre europeo falleció. Entonces esas personas, tal vez sin ser europeos, también pueden tener derecho a aplicar al programa, aunque no tienen una relación actual con el europeo. Incluso hay una nueva regla a partir del mes pasado, según la cual las personas que sufren violencia doméstica pueden aplicar al EU Settlement Scheme, aunque no estén divorciados. Esa es una nueva regla. Entonces, las personas no europeas que sufren violencia doméstica a manos de su pareja europea pueden aplicar al scheme a raíz de las pruebas de esa violencia que tristemente han sufrido. Esos son lo que llamamos casos complejos y yo personalmente ayudo con casos básicos, pero tenemos la ayuda de nuestro abogado Manuel y otras entidades para que puedan asesorarse en esas situaciones. Bien. Entonces, ¿qué es lo que le dan? ¿Cómo se llama el permiso que le dan? Hay dos tipos de permiso. El pre-settled status, que a veces que se traduce como preasentado, también se llama limited leave, permiso limitado. Cuando te mandan la carta, esas son las palabras que figuran ahí. El pre-settled es para personas que llevan menos de 5 años en el Reino Unido. Y el settled status, el estatus de asentado o el permiso indefinido, es para personas que llevan más de 5 años, 5 años o más en el Reino Unido. Ahora, hay algunas excepciones. Por ejemplo, los niños, aunque llevan menos de 5 años, les pueden dar el permanent, el settled status, si el padre que actúa que figura en su aplicación,
tiene el settled status. Le dan el mismo permiso al niño que al padre. Entonces, si tienes un padre que tiene settled status y la madre tiene pre-settled status, ¿a cuál vas a poner en la aplicación del niño? Al padre, para que al niño le den también el settled status. No, cuando hablan de 5 años o más en el Reino Unido, no necesariamente son 5 años recién cumplidos. Tú puedes haber vivido 5 años aquí en el pasado. Por ejemplo, del 2013 hasta el 2018. Lo importante es que cuando se acabó ese periodo, desde que se acabó ese periodo, no hayan pasado más de 5 años. Entonces, si viviste aquí entre el 2000 y el 2005 y ya estás en España y quieres aplicar, viniendo aquí, no te van a dar el settled status. Pero si estabas aquí entre el 2013 y el 2018, pues sí, porque desde el 2018 no han pasado sino 2 años. Bien, vamos a mirar ahora cómo se hace la solicitud, la aplicación. Bueno, a veces nos confundimos un poco entre esas dos palabras. Bueno, una palabra para 2 cosas, porque la aplicación en inglés quiere decir la solicitud, el trámite, pero también el trámite se hace con una aplicación, una app que se descarga del teléfono. En el caso de los europeos y familiares de europeos que tienen una tarjeta de residencia biométrica. Porque la solicitud tiene 2 partes. La primera parte consiste en comprobar tu identidad y la segunda parte consiste en una serie de preguntas en línea. Entonces, depende quién eres y qué documento tienes. Si eres europeo y tienes un pasaporte o un DNI biométrico, o sea, más o menos nuevo, o si eres familiar del europeo y ya tienes una tarjeta de residencia, no los papelitos azules, los registration certificates, no, eso no, pero una tarjeta de residencia, entonces puedes descargar un app a tu teléfono que se llama EU Exit ID Document Check. Ahora, mucho cuidado porque hay unas versiones falsas y te terminan tratando de cobrarte dinero. Si vas a Google Play, si ves los símbolos, la corona, así como lo ves, es confiable. No funciona con teléfonos muy viejos. Tiene que ser un Android 6 o un iPhone 7 en adelante. Y con esa app vas a comprobar tu identidad. ¿Cómo? Ahí ves los 4 pasos. 1, escaneas tu pasaporte. 2, buscas el chip en el pasaporte. 3, escaneas tu cara. Y 4, te tomas un selfie, una foto. Al principio te van a pedir un email y un teléfono, un número de celular seguros. Tienen que ser muy seguros porque primero te van a mandar códigos a ese número y ese email con los cuales puedes continuar con la solicitud. Y en el futuro, cada vez que quieres demostrar tu estatus a alguien o a ti mismo, ellos
vas a necesitar ese mismo email o número telefónico para ingresar a tu estatus. Entonces es muy importante actualizar eso en el futuro, si se cambia. Si hay algunos pasaportes que uno intenta, pero tienen un daño, entonces no se puede con el app. Son muy pocos esos casos, pero ahí sí tienes que hacer toda la aplicación en línea y enviar tu pasaporte o tu DNI al home office y dentro de 1 o 2 semanas te lo devuelven. Bien. Ok. Si eso es el caso, o si eres un familiar no europeo y no tienes tarjeta de residencia biométrica, entonces tienes que hacer toda la aplicación en línea. Y luego, en la mayoría de los casos, asistir a una cita biométrica para que te tomen la foto y las huellas. Entonces, ahí en el primer renglón vas a ver el link, Apply to EU Settlement Scheme. Vas allá. Cuando se preguntan cómo vas a comprobar tu identidad, tú eliges la opción postal, porque las otras opciones son hacerlo con el app, o tú mismo, o en una oficina del council, donde vives, el ayuntamiento. Pero en este caso, vas a elegir la opción que dice postal, porque al final vas a recibir una tarjeta de residencia por correo o te van a devolver tu documento por correo. Es muy importante decir ahora, antes de seguir, que hay 2 tipos de familiares de europeos. Son los close family members, familiares cercanos, que serían, por ejemplo, el cónyuge, padre, hijo, abuelo, también padre, abuelo, hijo de la esposa o el esposo del europeo. Hay otra categoría que se llama familiares extendidos o no cercanos, extended family members. Son adultos, por ejemplo, un primo o un hermano, que es adulto y es dependiente, o sea, depende económicamente o de alguna otra manera también. Lastimosamente, esa categoría también incluye a las parejas de hecho, lo que llaman durable partner, al menos que tienen un certificado que se considera equivalente a la unión civil. Entonces, en el caso de los familiares extendidos no cercanos, deben tener un documento de inmigración antes de aplicar. ¿Ok? No puedes simplemente llegar aquí y aplicar como los familiares cercanos. Entonces, ¿qué sería eso? Sería en la mayoría de los casos un family permit que has tramitado desde el país de origen, un permiso familiar. O también puede ser una tarjeta de residencia de aquí, pero algo donde las autoridades ya comprobaron de alguna manera tu relación y tu dependencia, si es el caso. Okay. Si estás aquí, si eres un familiar extendido y no tienes ningún otro documento, pues tienes que solicitar una tarjeta de residencia del viejo tipo y hacerlo en cuanto antes, porque el próximo año no van a tener ninguna validez. Luego con esa tarjeta
puedes aplicar al Settlement Scheme. Bien. Otra categoría, los familiares extendidos del no europeo. Por ejemplo, yo soy europeo, mi esposa no es europea. Ella tiene un hermano que mantiene. ¿Puede aplicar ese hermano al EU Settlement Scheme? Pues casi nunca. Casi nunca. Tiene que haber solicitado un documento migratorio antes del 1 de febrero del 2017, en ese caso. Entonces, familiares extendidos del esposo o esposa que no es europeo, casi muy difícil que apliquen. También hay algunos casos complejos, por ejemplo, donde la persona no tiene ningún documento de identidad y ahí hay que pedir asesoría especializada y pedir el formulario en papel. No lo puedes hacer en línea. Bueno, todos tienen que llenar la segunda parte de la aplicación en línea. Vamos a verlo por partes. La primera parte es comprobar la identidad. Ya lo habrás hecho con el app o en línea. Luego, tienes que decir qué tipo de aplicaciones, o sea, tienes que poner el nombre y el número de referencia de de lo que llaman tu sponsor, si tú no eres europeo. Entonces, ahí van los datos del europeo, su nombre, y es siempre preferible que el europeo, la persona con nacionalidad europea en la familia, aplique primero, le dan inmediatamente el número de referencia y luego tú, como el hijo, como el padre, como la esposa no europeo, tú colocas ese dato en la aplicación. Sobre tu residencia en el Reino Unido. Muchas personas se preocupan porque tienen una dirección y no es fija. Pues si estás esperando una tarjeta de residencia al final de este proceso, es mejor poner una dirección segura. Eso es lo importante, que sea una dirección segura. Igualmente puedes actualizar la dirección después. Pero eso, ¿no? Y otro punto, muchas personas que creen que tienes que tener el número de National Insurance para solicitar la residencia. Falso. Tienes que demostrar, si llevas menos de 5 años aquí, que has estado aquí por lo menos un día en los últimos 6 meses. Y hay muchos ejemplos de documentos que sirven para eso. Por ejemplo, una transacción bancaria que has hecho aquí, una carta de registro con el médico, otros documentos oficiales, un contrato de celular, en fin. También te preguntan si quieres utilizar los datos que has usado en otra aplicación anterior. Entonces eso es importante porque si tú aplicaste por el pre-settled status y ahora eso se va a caducar o ya cumpliste 5 años aquí y quieres sacar el settled status, entonces pueden servir todos esos datos que aportaste la primera vez. ¿Ok? O incluso a veces si has hecho algún otro tipo de solicitud,
con el Home Office. El Home Office es el Ministerio del Interior, el último responsable de todo esto. Ok. Foto digital, pues si estás haciendo toda la aplicación en línea, tienes que subir una foto estilo pasaporte. Te van a preguntar luego si quieres aplicar por el pre-settled status o el settled status. Y a veces, muchas veces, si quieres el settled status, el National Insurance Number sí sirve para demostrar que has estado aquí los 5 años. Pero si no, si hay vacíos, por ejemplo, un año cuando estabas estudiando o no estabas trabajando, entonces no estabas cotizando, entonces te van a pedir evidencias. Entonces ellos te dicen cuáles son esas evidencias. Ok, evidencias de residencia. Como dijimos, si llevas menos de 5 años aquí, solo tienes que demostrar que has estado aquí un día en los últimos 6 meses. Pero que sea una prueba concreta, seria. No siempre tiene que llevar la dirección. Por ejemplo, un payslip es muy buena prueba porque está tu nombre y está la fecha. Un contrato de casa o un contrato de trabajo no es necesariamente suficiente. Debes aportar también pruebas de los recibos, o un recibo por lo menos, del alquiler que estás pagando. O en el caso del trabajo, un comprobante de pago, un payslip por lo menos. Ok, también preguntan sobre antecedentes criminales, lo que se llama criminal convictions. Y lo que les interesa a ellos son delitos serios y persistentes. Ok. Y tampoco cuentan los antecedentes expurgados, lo que llamamos spent convictions. Los antecedentes penales que ya no van a figurar cuando pides un certificado de antecedentes penales aquí o en tu país. Bien. Vale la pena anotar que hay que decirlo si tienes antecedentes. La mayoría de las veces no va a ser problema. Pero eso sí, tu aplicación se va a demorar más en el trámite. Hay otras evidencias que van a pedir. Por ejemplo, de parentesco, el certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento, para que ellos hacen las conexiones, ¿no? En el caso de los padres y los abuelos, que no son europeos, ellos suponen que tus padres dependen de ti. Entonces no tienes que aportar evidencias. ¿Ok? Ellos lo suponen. En el caso de hijos mayores de 21 años, 21 para arriba, sí tienes que aportar pruebas de dependencia, igual que con los familiares no cercanos. Bueno, al final envías tu aplicación. Si te falta alguna prueba, tranquilamente la puedes subir después. Recibes una confirmación automática con un número de referencia que es muy importante. Si no estás seguro si las pruebas que has enviado son suficientes, siempre puedes llamar al centro de resoluciones
del home office. Son un poco más colaboradores y amables que todas las otras entidades del gobierno, y ellos te ayudan a mirar tus evidencias, a ver si falta algo. Aunque las personas que te ayuden con eso por teléfono o por escrito no son los que toman la decisión. Entonces tampoco estás hablando con esa persona, pero es muy útil si quieres tener un poco más tranquilidad. Y también les puedes llamar si tienes alguna pregunta. Bueno, vamos para adelante. Entonces, al final, y ahorita vamos a hablar de los retrasos que a veces se presentan, pero al final vas a recibir un permiso de residencia, un status, pero vas a recibir una carta por email, ¿ok? Y en el caso de los europeos y personas que ya tienen un documento, una tarjeta de residencia, solo vas a recibir la confirmación por ese vía, no vas a recibir ningún documento físico. Lo importante es, saltando al enlace que está abajo, lo importante es que tú puedes comprobar tu estatus ante cualquier entidad o para ti mismo, accediendo a ese link. Prove immigration status, view and prove immigration status. Con tu número de documento con el cual hiciste la aplicación, con tu fecha de nacimiento y con el email o teléfono con el cual hiciste la aplicación. Por eso tenemos varios casos de personas que han solicitado la residencia a través de un asesor, entre comillas, un tramitador. Y el problema muchas veces es que esos tramitadores no oficiales, y a veces los mismos abogados que cobran mucho dinero por este trámite, ellos ponen sus propios datos de contacto. Entonces, ¿qué pasa? Tú no tienes acceso a tu propia aplicación. Tienes que volver donde ellos por cualquier cosa. Hay que reiterar que el trámite del EU Settlement Scheme es gratis, 100% gratuito. ¿Okay? No tienes que pagarle un dinero a nadie por hacerlo. Si no puedes hacerlo, hay organizaciones como nosotros, como otras organizaciones latinas en Inglaterra, LORS, LADPP, IRMO, también todos ayudamos gratuitamente con eso. Bien. Cuando recibes la carta confirmando tu estatus, es un archivo adjunto que se llama Status Outcome. Muy importante leerlo, porque ahí están todos sus derechos y obligaciones. ¿Ok? Y está la fecha de vencimiento, si tienes pre-settled. La carta que recibes por email no es prueba de tu estatus, no es. ¿Ok? No vas a andar con eso doblado en tu billetera. Si quieres, imprímela, porque si eres como yo, seguramente te gusta leer las cosas impresas. Pero la prueba de tu estatus, como te digo, está en el Internet. Es un estatus virtual. Ahora, los familiares no europeos van a recibir una tarjeta biométrica si todavía no tienen una. Entonces es importante actualizar la dirección si eso cambia. En la confirmación
que recibes cuando aplicas te dicen cómo actualizar tus datos. Ok, hablamos de los retrasos y sabemos que con esto del COVID los retrasos son más largos que nunca, ¿cierto? Entonces, nosotros sugerimos 3 pasos. Mira, a ver si te han dado tu estatus y no te diste cuenta. Ahí está el enlace. Si dice que está en trámite todavía, entonces busque entre tus emails porque tal vez te han pedido más evidencia si no te diste cuenta. Perdón. Y por último, siempre y cuando con tu número de referencia en la mano, puedes contactar al centro de resoluciones. ¿Ok? Llamándolos o escribiéndolos para averiguar qué ha pasado, por qué hay un retraso. Y tal vez te pueden dar algunas luces. Hay que decir que el trámite para los no europeos se demora mucho más. Desde que han comprobado tu identidad, yendo, por ejemplo, a la cita biométrica, pueden pasar hasta 6 meses. Y claro, tenemos casos de retrasos más largos todavía. ¿Ok? Hay muchos retrasos ahora con las citas biométricas. Ok, entonces, ¿cuándo tienes que ver tu estatus en línea? Cuando quieres actualizar tus datos de contacto, si no, no vas a poder. Cuando renuevas tu pasaporte europeo o el documento con el cual solicitaste el settled status, en ese caso, tienes que actualizar eso y enviarles tu nuevo documento de identidad. Si cambias de nombre, por ejemplo, por matrimonio o alguna otra razón, te aburriste de tu nombre, quieres llamarte Superman. Y, muy importante, para ver cuándo se caduca tu residencia, si es pre-settled, porque si tienes el pre-settled, tienes que solicitar el settled status antes de la fecha de caducidad, ¿ok? Incluso no tienes que esperar esa fecha. Con tal de estar 5 años en el país, ya puedes de una vez aplicar por el settled status. También para cuestiones de beneficios y trabajo, muchas veces tienes que arrojar un código de identificación, un código único, y eso se hace entrando a tu estatus. Ok. Muy brevemente, debido a la suspensión de los servicios durante el verano, las personas que llegaron aquí con visas temporales que no pueden aplicar el EU Settlement Scheme, ellos les dejaron extender sus visas hasta finales de agosto, pero ya no hay más extensiones. ¿Ok? Y en el caso de los familiares no cercanos y las parejas de hecho, hemos dicho que debes tener ya un documento migratorio, ¿no? Que te ha dado el gobierno británico y ese documento debe estar vigente, por ejemplo, dentro de los 6 meses del Family Permit. Han habido muchos líos, ¿cierto? Tanto en el exterior, en los centros de visas en el exterior, como aquí, con esto del COVID. Y ahí está el enlace donde el gobierno siempre actualiza su información sobre las reglas al respecto. Okay. Ya hemos dicho que después de 5 años puedes canjear tu pre-settled por el settled status, siempre y cuando no has salido por más de 6 meses
en cualquier periodo de 12 meses. O sea, no es un año de enero a diciembre, sino cualquier periodo. Ahora, si, por ejemplo, con la suspensión de vuelos, visitaste tu país y no pudiste volver dentro de los 6 meses, puedes alegar que eso es una ocasión de fuerza mayor. Porque hay unas contadas excepciones donde te puedes ausentar hasta 12 meses. Casos de estudio, casos de servicio militar obligatorio, casos de enfermedad. El gobierno no se ha pronunciado sobre el COVID si eso constituye una ocasión de fuerza mayor. Pero básicamente tienes dos opciones. Puedes recoger las pruebas de que tú realmente no puedes volver a Inglaterra, al Reino Unido, perdón. Por ejemplo, emails de la aerolínea donde suspenden los vuelos, ¿cierto? Y cuando aplicas por el Settled Status, puedes presentar esas pruebas. Otra opción, tal vez más fácil, es que si vuelves aquí, aplicas nuevamente por el Pre-Settled Status. Entonces, los 5 años empiezan desde 0 y no tienes que estar guardando pruebas durante años. Las ausencias también cuentan para solicitudes de ciudadanía británica. Sabemos que 1 año después de recibir el Settled Status, puedes solicitar la nacionalidad británica, salvo si estás casado con un británico. En ese caso no tienes que esperar 1 año. Entonces, básicamente son 6 años que tienen que pasar antes de solicitar la nacionalidad. Pero, y esto es como fuera de mis conocimientos realmente, pero hay reglas un poco más complejas respecto a las ausencias y la nacionalidad. Ok, si quieres traer a tu familiar, entonces si ya tienes tu settled status o pre-settled status, en la mayoría de los casos puedes traer a tu familiar no europeo aplicando por el EUSS Family Permit. O en algunos casos con el EEA Family Permit. Tienes que ver cuál es el apropiado para ti. Simplemente vas a gov.uk y busque aplicar al EUSS Family Permit. Aplicar al Family Permit. Ok. Ahora en el futuro, sabemos que van a haber nuevas normas. Tenemos entendido hasta el momento que si quieres traer un familiar cercano o una pareja de hecho, durable partner, como se llama, entonces lo puedes traer siempre y cuando la relación con esa persona existía antes del 31 de diciembre del 2020. Por ejemplo, si tu pareja está en Colombia en este momento, lo puedes traer el año entrante. Pero si solo el año entrante te consigues pareja, te casas en Colombia, ya se aplican otras reglas. Y definitivamente en el caso de familiares extendidos, se van a aplicar nuevas reglas. Y no creemos que van a ser muy generosos. Entonces, en el caso de familiares no cercanos, sería importante que vengan ahora. Bueno, para terminar, tenemos varios recursos. Nosotros podemos dar una ayuda directa con solicitudes
para las personas vulnerables, es decir, personas que no pueden aplicar por la barrera del idioma, por alguna discapacidad, por la edad, por alguna desventaja, ¿cierto? En ese caso, por favor, mándanos un mensaje a este número o escríbenos. Si no, puedes ver nuestra página de información sobre el EU Settlement Scheme, donde tenemos varias guías y informaciones importantes. También tenemos asesoría gratuita en otros temas migratorios, escribiendo a immigration@casalatina.org.uk. Y con tanta incertidumbre, con el coronavirus, en tantos temas, tenemos una página especial acerca de sus derechos en muchas áreas. Y hay otros recursos, por ejemplo, la información del gobierno existe en inglés y en todos los idiomas. Recomendamos mucho verlo. Ahí está en inglés y en otros idiomas. También hay muchas guías donde explican y contestan preguntas frecuentes en español. Ahí hay un ejemplo. Como siempre, mucho cuidado con sitios web comerciales, bien sea para pedir National Insurance Number, bien sea para tramitar el Settled Status, porque ellos básicamente fingen ser ayuda gratuita y resulta que o te engañan o te cobran, o los dos. Fuera de este programa, la Casa Latinoamericana depende de donaciones para sobrevivir. Si te ha gustado esta presentación, si quieres apoyar las otras actividades de la Casa Latinoamericana desde 2 libras, ahí está el link que está en nuestro sitio web. Y al final de esta presentación vamos a mandarles una brevísima encuesta, tic, 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 chulia. Por favor, nos mandan eso de vuelta para que mejoramos estos eventos. Entonces, muchas gracias por escucharme. Yo sé que me extendí mucho en el tiempo. Muchas gracias a todos y adiós. Gracias. Gracias. Feliz tarde.